¿Qué tal? Bienvenidos a Mates en Minutos. El día de hoy revisamos el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Rápidamente expongo la base y enseguida un ejercicio. Bien, la base de este método consiste en que una función de dos variables f de xy igual a una constante puede ser solución de una ecuación diferencial con cierta forma. Enseguida lo vamos a ver. Si nosotros calculamos la diferencial de esta función, obtendríamos derivada de f con respecto de x por dx más derivada de f con respecto de y por dy igual a 0, porque la derivada de la constante es 0. Ahora bien, algunas ecuaciones diferenciales que están escritas en esta forma, m de x más n de y, pueden ser diferenciales exactas, es decir, provenir justamente de esta función, y entonces esta sería la solución de la ecuación diferencial. Ahora bien, para saber si una ecuación diferencial escrita de esta forma es una diferencial exacta, entonces aplicamos el criterio de diferencial exacta. La derivada de m con respecto de y igual a la derivada de n con respecto de x. Si nosotros derivamos a m con respecto de y a n con respecto de x y resulta que ambas derivadas son iguales, quiere decir que esta ecuación diferencial es una diferencial exacta y por tanto podemos encontrar esta función que es solución de la ecuación diferencial. Ahora bien, una vez que aplicamos el criterio y verificamos que se trata de una diferencial exacta, podemos utilizar la igualdad entre estas dos ecuaciones para obtener estas igualdades. La derivada de la función que buscamos con respecto de x es m y la de la misma función que buscamos con respecto de y es n. De la primera igualdad podemos construir f. F sería la integral de m por diferencial de x, porque estamos integrando con respecto de x, más un término g de y, que sería el término de la parte de y. Aquí está la parte de x y aquí está la parte de y. Ahora bien, esta parte de y la vamos a encontrar utilizando la otra igualdad. Si nosotros derivamos f con respecto de y, nos tendría que dar n. Entonces la derivada de este término más la derivada de g de y, que sería g' de y, nos tendría que dar n. Y de aquí podemos despejar g de y. G de y dependería entonces de n y de la derivada de la integral de m. De aquí podemos observar entonces que la función f depende de m y de g, y g depende de n y de m. En términos prácticos, si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, es una diferencial exacta, entonces con n y m podemos obtener la solución de esa ecuación, que en este caso es la función f. Pasemos al ejemplo. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial escrita de esta forma, aplicamos el criterio derivada de m con respecto de y este es igual a la derivada de n con respecto de x, sabemos que se trata de una diferencial exacta. Entonces esta m sería la derivada de la función solución con respecto de x y n, esta parte de acá, sería la derivada de f con respecto de y. Integramos para obtener f, nos queda este término de aquí, y después derivamos para obtener n, y con esto vamos a poder conocer quién es g de y. Una vez que sepamos g de y, obtendremos la solución. Pasemos entonces ahora sí a ver el ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial, 2x más y de x más x menos 6y diferencial de y igual a 0. Primero lo que hacemos es derivar este término con respecto de y este término con respecto de x. Si derivamos con respecto de y, el término de x su derivada es 0, porque estamos derivando con respecto a y la derivada de y me da 1. Del otro lado, la derivada de x es 1, mientras que la derivada de menos 6y es 0, porque estamos derivando con respecto de x. Entonces justo se cumple el criterio. La derivada de este término con respecto de y es 1 y la derivada de este término con respecto de x es 1 también. De manera que esta ecuación diferencial es una diferencial exacta. Y entonces podemos buscar esta función f, cuya derivada con respecto de x es este término de aquí, y con respecto de y es este otro término de acá. Primero integramos esto con respecto de x y nos queda integral de 2x más y más g de y. Si integramos esto de aquí, la integral de 2x nos quedaría x cuadrada y la integral de y con respecto de x nos quedaría xy y aquí está el término g de y.
Ahora derivamos esto y lo igualamos a x menos 6y. La derivada nos quedaría de x cuadrada más xy más g' de y igual al término que acabo de mencionar. Ahora bien, si de aquí despejamos g' de y, nos queda g' de y es igual a x menos 6y menos x. ¿Por qué menos x? Porque la derivada de x cuadrada con respecto de y es 0, mientras que la derivada de xy con respecto de y es x, y al pasarlo del otro lado nos queda menos x. Aquí una observación importante. Para saber que estás aplicando bien el método, la función g' de y debe depender solo de y. Si observan aquí, esta x positiva y esta x negativa sumarán 0 y solo nos quedaría menos 6y. Entonces, g de y ya integrada nos quedaría integral de menos 6y diferencial de y finalmente hemos obtenido quién es g de y. G de y es menos 3y cuadrada. De manera que acabamos de obtener ya la solución de la ecuación diferencial. La solución de la ecuación diferencial f, que es x cuadrada más xy más g de y, pues solo desconocíamos g de y ahora sabemos que eso es igual a menos 3y cuadrada. Si lo sustituimos, o podemos observar aquí ya la solución implícita, la solución de esta ecuación diferencial, que es una diferencial exacta, ya la habíamos comprobado, es x cuadrada más xy menos 3y cuadrada igual a constante.